Bienvenidos a la clase de química. Iniciaremos nuestro curso de nivelación considerando algunos aspectos generales al respecto de esta cátedra. Iniciemos. Bien, nuestra cátedra es al respecto de la química, que es el estudio de la materia y los cambios que ocurren día a día. Es frecuente que se le considere como una ciencia central. ¿Por qué? Porque los conocimientos básicos de química son indispensables para los estudiantes de ciencias de la salud y principalmente para los futuros médicos. Entonces, iniciemos con nuestro concepto de la cátedra de química. ¿Qué es la química? Es la ciencia que se ocupa del estudio de la composición, estructura, propiedades, transformaciones de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Nosotros veremos más adelante que los conocimientos básicos de química son sumamente importantes para diferentes áreas, materias o carreras, como física, geología, ecología y, ¿por qué no?, sumamente importante para la carrera de medicina. Entonces, los procesos naturales estudiados por la química involucran partículas fundamentales. Estamos refiriéndonos a los electrones, los protones y los neutrones. Partículas compuestas, núcleos atómicos, átomos, moléculas o mismo estructuras microscópicas como cristales y superficies. Aquí justamente lo que mencionábamos, que la química es parte central de varias áreas, como es el caso de la geografía, agricultura, historia, ingeniería, física, ecología, biología, matemáticas y, ¿por qué no?, sumamente importante en la carrera de medicina. La química es la ciencia más antigua y sus fundamentos modernos se remontan ya desde el siglo XIX, cuando los adelantos intelectuales y tecnológicos permitieron ¿qué cosa? Que los científicos separaran sustancias en sus componentes y con esto evidentemente pudiesen explicar muchas de las características físicas y químicas, ¿sí? El desarrollo acelerado de lo que se viene dando hoy día con la tecnología cada vez más refinada que vemos, ¿qué hace? Nos brinda mayor información para estudiar lo que es inapreciable a simple vista, ¿sí? Y con esto podemos analizar mejor, por ejemplo, la estructura de átomos, de moléculas, las unidades fundamentales en que se basa justamente el estudio de la química. Y mencionando un poquito más la relación entre química y medicina, existen varios logros importantes establecidos ya para este siglo XXI, que permitieron la prevención y tratamiento de enfermedades. Estamos hablando de medidas de salud pública que se establecieron en los hospitales a fin de proteger a muchas personas contra enfermedades infecciosas. Mencionamos también la importancia de la anestesia para la cirugía. ¿Esto qué cosa hizo? Posibilitó a los médicos para curar enfermedades posiblemente mortales, como la apendicitis. Así también la fabricación de vacunas y antibióticos,
que permitieron la prevención de enfermedades causadas por diversos microorganismos. Podemos mencionar también la terapia génica. Al parecer va a ser la cuarta revolución en la medicina, en donde mencionamos que los genes son la unidad básica de la herencia. Hay muchísimas enfermedades conocidas, como por ejemplo la fibrosis quística, la hemofilia, que causan daño heredado de un solo gen, ¿sí? Muchos otros padecimientos como cáncer, enfermedades cardíacas, sida y artritis resultan hasta de cierta forma alteraciones de uno o más genes que están relacionados con los sistemas de defensa del organismo. En la terapia génica se inserta, por ejemplo, un gen sano específico en las células del paciente para curar o, en todo caso, disminuir esos trastornos. Y a fin de ejecutar procedimientos, el médico debe tener conocimientos sólidos, por ejemplo, de las propiedades químicas de los componentes moleculares implicados. La decodificación del genoma humano, por ejemplo, comprende todo el material genético de nuestro organismo y desempeña una función esencial en la terapia génica y se basa principalmente en técnicas químicas. Los químicos de la industria farmacéutica investigan fármacos potentes con pocos o nulos efectos adversos para tratar enfermedades, ¿sí? Además se buscan fármacos para aumentar, por ejemplo, el número de trasplantes exitosos de órganos, mejorar justamente la comprensión sobre el mecanismo del envejecimiento, permite lograr, por ejemplo, una vida más prolongada, saludable para las personas. Todo esto implica finalmente fundamentos químicos. Pues bien, el primer bloque por desarrollar dentro del área de esta cátedra es al respecto de la materia. Siempre nos enseñan que el concepto de materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, pero hoy vamos a darle un sentido un poquito más profundo. Veamos. La materia es el material físico del universo. Es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio determinado. Posee una cierta cantidad de energía y está sujeto a cambios en el tiempo. Esta materia presenta. Iniciemos con los estados de agregación de la materia. Al menos en principio, todas las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, como se muestran aquí en la figura, ¿sí? En un sólido, las moléculas se mantienen juntas, ¿sí?, de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento. En un estado líquido, están cerca unas de otras sin que se tengan o se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse. Y en un gas, las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las mismas moléculas. Ahora se establece un cuarto estado que sería plasma, que vamos a ir viendo más adelante. En el estado sólido, la forma y volumen son definidos. Son estructuras rígidas, no se comprimen de forma apreciable, la energía cinética es menor que la potencial y las moléculas están firmemente juntas unas a otras. En el estado líquido el volumen es definido, pero sin forma específica. Esta toma la forma del recipiente que lo contiene, y la energía cinética y potencial son aproximadamente iguales. Las moléculas están empacadas
más cerca unas de otras, pero aún se pueden mover. En el estado gaseoso o de gas no tiene forma ni volumen definido. Se ajusta al volumen y la forma del recipiente. Es comprimible o expandible y la energía cinética es mayor que la potencial. Las moléculas están muy separadas y se mueven a altas velocidades. Y ahora, el cuarto estado que se viene presentando es el plasma. Es un estado fluido similar al estado gaseoso. Parte de sus partículas están cargadas eléctricamente. No poseen equilibrio electromagnético, son buenos conductores eléctricos. La energía cinética es tal que los electrones tienen una energía total positiva. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Al colisionar, la velocidad es tan alta que se produce un desprendimiento de electrones. Aquí podemos ver un esquema general al respecto de la materia y las propiedades que va a presentar la materia. La materia tiene propiedades generales y específicas. Dentro de estas propiedades generales podemos ver masa, volumen, peso, inercia, impenetrabilidad. Sin embargo, en las propiedades específicas vamos a ver que son propiedades que diferencian un cuerpo de otro. Podemos tener en cuenta al respecto de la composición, que cambia si observamos las propiedades químicas como oxidación, combustión, reactividad. Y aquellas específicas pero que no cambian serían las físicas, en donde tenemos propiedades organolépticas, hablando del sabor, color, olor y textura, y aquellas que tienen que ver con los instrumentos, teniendo en cuenta la densidad, dureza, maleabilidad, elasticidad y muchos otros más que están dentro de este grupo. Veamos un poco más detalladamente al respecto de las propiedades de la materia. Una de las primeras propiedades que se menciona sería las propiedades intensivas o intrínsecas y las propiedades extensivas o extrínsecas. Hablando de propiedades intensivas, tenemos que no dependen de la cantidad de materia o muestra presente, son propias de cada sustancia, como por ejemplo la temperatura, el punto de fusión, la densidad, la dureza y maleabilidad, y pueden servir justamente para identificar las sustancias. Permanecen inalterables al dividir una muestra. Y en las propiedades extensivas o extrínsecas tenemos que dependen de la cantidad de materia o la muestra presente, su valor es proporcional al tamaño del sistema que describe. Entonces aquí tenemos características como longitud, masa, volumen, calor. Estas pueden ser expresadas como la suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que formen al sistema original. Entonces, cuando estoy hablando de propiedades generales, también me estoy expresando al respecto de propiedades extensivas o extrínsecas de la materia. Y tenemos, por ejemplo, la masa, que vamos a ir viendo más adelante otra vez, es la cantidad de materia contenida en los cuerpos. La inercia sería la propiedad que poseen los cuerpos de mantener su estado de reposo o de movimiento. Y esto se da hasta que una fuerza externa lo force a cambiar. El peso sería la fuerza con la que la Tierra le atrae a los cuerpos por acción de la gravedad. El volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. La elasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar de forma cuando son afectados por una fuerza y regresan a su estado original cuando la fuerza ha dejado de afectar. La impenetrabilidad es la resistencia que pone un cuerpo a que otro ocupe simultáneamente su lugar, y la divisibilidad es la propiedad donde la materia puede dividirse hasta cierto límite, el cual puede ser microscópico o macroscópico.
Pues bien, viendo un poco más detalladamente, podemos considerar a la materia entonces una propiedad extensiva porque está clasificado dentro de ella y tenemos que tener en cuenta que la unidad SI, o sea, de sistema internacional, es el kilogramo. Durante muchos años los científicos registraron las mediciones de unidades métricas que se relacionan de manera decimal, es decir, con base en potencias de 10. Sin embargo, a partir de los años 60, en la Conferencia General de Pesos y Medidas, se estableció que el sistema métrico que se utilizase sería el Sistema Internacional de Unidades, es decir, la unidad SI, que viene del francés. Entonces el sistema SI es la unidad de medida utilizada. Hay varias otras unidades, como por ejemplo tonelada, onza, pero la que se estableció para utilizar sería SI. Existe una diferencia entre masa y peso. Vimos que está dentro del mismo bloque de propiedades. Aunque los términos masa y peso suelen usarse indistintamente, en sentido estricto se trata de cantidades diferentes. Mientras que la masa es una medición de la cantidad de materia de un objeto, el peso es en sentido técnico la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Por ejemplo, una manzana que se cae de un árbol es empujada hacia abajo por la gravedad de la tierra. La masa de la manzana es constante, no depende de su ubicación, en tanto que su peso sí. Por ejemplo, en la superficie de la Luna, la manzana pesaría apenas una sexta parte que en la Tierra, ya que la gravedad lunar equivale a un sexto de la terrestre. La menor gravedad de la Luna permitió que los astronautas, por ejemplo, saltaran sin dificultad en su superficie, pese a los voluminosos trajes y equipos. Los químicos se interesan principalmente en la masa, que puede determinarse fácilmente con una balanza. El proceso de medir la masa se llama pesada, ¿sí? Y la unidad básica de masa ya dijimos que es el SI. El sistema internacional es el kilogramo. A diferencia de las unidades de longitud y tiempo que se basan en procesos naturales que los científicos pueden repetir en cualquier momento, el kilogramo se define en función de un objeto en particular. En química es más conveniente usar una unidad más pequeña. Por ejemplo, podemos pasar a gramo. Volumen es otra propiedad extensiva. La unidad de longitud del sistema internacional para volumen es el metro y la unidad derivada del sistema internacional para volumen es el metro cúbico. Entonces, los químicos suelen trabajar con volúmenes mucho más pequeños, como el caso del centímetro cúbico que podemos ver aquí, ¿verdad? Y el decímetro cúbico, por ejemplo, que sería el dm, ¿verdad? Otra unidad de volumen usada es litro, por ejemplo. Un litro sabemos que es el volumen que ocupa un decímetro cúbico, por ejemplo. Y un volumen de un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, esta propiedad es una propiedad que está clasificada dentro de las propiedades extensivas, ¿sí? El volumen de un cubo es longitud al cubo y como dijimos, utilizamos estas unidades de medida mencionadas aquí. La temperatura, sin embargo, está clasificada como una propiedad intensiva.
la unidad del sistema internacional es el Kelvin, ¿sí? Entonces son 3 las escalas de temperatura que están en uso actualmente. Sus unidades son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y Kelvin. En la escala Fahrenheit que tenemos representada aquí, la más usada en Estados Unidos, por ejemplo, fuera de los laboratorios, se definen como los puntos de congelación y ebullición normales del agua como 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit. La escala en Celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación, por ejemplo, entre 0 grados centígrados y para ebullición del agua a 100 grados centígrados. Y así también tenemos el Kelvin, que es la unidad básica de temperatura del sistema internacional y se trata de una escala de temperatura absoluta. Por absoluta debe entenderse que el 0 de la escala Kelvin, denotado como 0 Kelvin, es la temperatura más baja que puede alcanzarse en teoría. Por otra parte, 0 Fahrenheit y 0 Celsius se basan en el comportamiento de una sustancia elegida arbitrariamente, el agua, ¿sí? La magnitud del grado de la escala Fahrenheit es de apenas 100/180, ¿sí? O sea, 5/9 de 1 grado de la escala Celsius. Al fin de convertir grado Fahrenheit en grado Celsius, lo que tenemos es estas fórmulas que podemos utilizar para los cálculos. La densidad también es una propiedad intensiva y se define como la cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia. Y así podemos tener densidades totalmente diferentes cuando comparamos, por ejemplo, estos elementos químicos, como el caso del mercurio, que presenta 13,6 gramos por centímetro cúbico, y el del aluminio, que es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entre las propiedades específicas, que también la podemos llamar intensiva, intrínseca de la materia, tenemos temperatura de ebullición, temperatura de fusión, viscosidad, solubilidad y, como mencionamos también más adelante, densidad. En la temperatura de ebullición tenemos que es el cambio de líquido a vapor y va a depender justamente de un factor que sería la presión. El de la temperatura de fusión sería el cambio de un sólido a líquido. En este caso, el estado de agregación en el que se encuentra a temperatura ambiente. Sería la forma de determinar. La viscosidad, que es otra propiedad específica, tenemos que es la resistencia a la movilidad a fluir que tiene un líquido. Entre más viscoso sea este, menos fluirá con respecto a la temperatura. La solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Va a intervenir entonces un disolvente y un soluto en donde la temperatura interviene. Y la densidad sería la relación de la masa de la materia con el volumen que ésta ocupa. Entonces tenemos una fórmula de masa sobre volumen para el cálculo de densidad. Una forma de clasificar a la materia es cuando la clasificamos en mezclas y sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Elementos, estamos refiriéndonos a los elementos químicos de la tabla periódica, tenemos de ejemplo acá el oxígeno, y los compuestos que también podemos tener como sustancia pura, por ejemplo, cuando hablamos del caso del agua. Compuestos serían porque están formados por más de un elemento químico.
Estos son clasificados como sustancias puras. En el caso de las mezclas, tenemos que pueden ser del tipo homogéneas y heterogéneas. En el caso del mar, el agua de mar podría ser un ejemplo de mezcla homogénea y una ensalada el ejemplo de una mezcla heterogénea. Para poder comprender mejor es importante tener en cuenta que cuando uno habla de materia, si puede separarse por un proceso físico, entonces estamos hablando de una mezcla. Si no puede separarse por un proceso físico, lo que uno está teniendo es una sustancia pura. Esta de vuelta uno puede clasificar en que si hablo de una sustancia pura, la pregunta a responderse sería, ¿puede descomponerse por un proceso químico? Si no puede descomponerse, estamos hablando de un elemento químico de la tabla periódica. Si puede descomponerse, entonces estamos hablando de un compuesto. Y en el caso de nuestra mezcla, siempre la pregunta es si es uniforme, entonces homogénea, y si no es uniforme, sería heterogénea. Entonces, si yo quiero identificar y distinguir una sustancia de otra, yo voy a tener en cuenta sus propiedades o cualidades como materia. Y esas propiedades o cualidades que voy a tener en cuenta pueden ser físicas y químicas. Estas propiedades son diversas formas que impresionan los cuerpos materiales a nuestros sentidos o a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua del alcohol, por ejemplo, el hierro del oro, el azúcar de la sal, y las propiedades de la materia podemos clasificarlas en dos grupos grandes, hablando de propiedades generales, y los más comunes serían masa, peso y volumen, y propiedades específicas. Estas propiedades específicas van a variar según sus propiedades físicas o propiedades químicas. Si tuvimos en cuenta de que una sustancia es una composición química definida, compuesta por sus entidades, ya sean átomos y moléculas, vamos a tener en cuenta que esta sustancia va a tener un conjunto único de propiedades y características que nos permiten reconocer y distinguir de otras sustancias. Por ejemplo, si comparamos el oro, es metal, y acá tenemos el mercurio, también es un metal. Pero si miramos, si observamos, el oro es de color dorado y el mercurio es de color plateado. Además de eso, el oro a temperatura ambiente está en estado sólido y el mercurio a temperatura ambiente está en estado líquido. Al diferenciar un poco las propiedades de la materia en físicas y químicas, tenemos las siguientes características. Las propiedades físicas, dicen, no producen cambios en la composición química. Se pueden medir sin cambiar la identidad y la composición. Y son específicas para cada sustancia sus características, por ejemplo, organolépticas como color, olor, también características como punto de fusión, dureza y solubilidad. Y en las propiedades químicas tenemos que si producen cambios en la composición química, van a alterar la identidad y composición, y al ocurrir el cambio químico, las sustancias reaccionan formando otra sustancia. Entre este bloque tenemos, por ejemplo, la capacidad para reaccionar, la inflamabilidad, la combustión, la oxidación. Entonces, las propiedades físicas y químicas de un compuesto son diferentes de las propiedades de sus elementos constituyentes. Y continuando con nuestra clasificación de la materia, hablando un poco de sustancias puras, están formadas por átomos o moléculas, todas siempre iguales, tienen propiedades específicas que la caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Aquí hablamos de los elementos químicos de la tabla periódica y de los compuestos. Y en las mezclas
están formadas por una combinación de dos o más sustancias. La identidad básica de cada una no se altera, no pierden sus propiedades y características, no ocurre ninguna reacción química al mezclarse y se pueden separar por métodos físicos. Aquí estamos hablando de mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es un elemento? Son sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples. Conocemos 118 elementos químicos a través de la tabla periódica y cada uno tiene un símbolo que puede estar formado por una letra o dos letras. Cada una tiene un símbolo, por tanto, y se organizan en la tabla periódica según sus características. ¿Qué es un compuesto? Se componen de dos o más elementos por lo que contienen dos o más clases de átomos. Solo se pueden separar mediante los procesos químicos. Así también es importante tener en cuenta el concepto de la palabra molécula, porque a veces cuando damos clase de otras materias, en bioquímica, en biología, en microbiología o en fisiología, de repente nos sentimos un poco confundidos con esta palabra. Molécula pueden ser dos átomos o más en un arreglo definido que se van a mantener unidos a través de los enlaces químicos. Por ejemplo, algunas moléculas son el mismo elemento, como es el caso del oxígeno. Acá nos dice O2, está representando dos átomos de oxígeno. O el caso de el cloro, por ejemplo, que también, al igual que el oxígeno, está en forma de gas. Y cuando hablamos de moléculas como compuestos, estamos hablando también de elementos químicos que se combinan, como es el caso del agua o del metano. Y diferenciando un poco los tipos de mezclas, habíamos hablado de dos tipos de mezclas. Aquí tenemos la mezcla homogénea. En la mezcla homogénea hablamos de disoluciones que son uniformes en todos sus puntos, aunque su composición puede variar. Observamos una sola fase. Podemos tener tres estados de presentación, en este caso sólido, líquido y gaseoso. Y uno de los ejemplos es lo que tenemos aquí. Una mezcla de agua y azúcar cuando el azúcar se mezcla vigorosamente con el agua. Podemos tener otros, como en el caso de una disolución líquida o una disolución sólida o gaseosa, teniendo en cuenta de que siempre la presentación va a ser una sola fase, es monofásica. Mezcla heterogénea. No tienen la misma composición ni propiedades y aspecto en todos sus puntos. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista permaneciendo físicamente separados. Se observan diferentes sustancias en la mezcla y se componen de dos o más fases. Por ejemplo, una mezcla de arena, de rocas y madera. Y así como estuvimos hablando de mezclas homogéneas y heterogéneas, es importante conocer el concepto de coloide. Acá tenemos que la fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación. Unos ejemplos de coloides que tenemos en un medio de dispersión de gas, por ejemplo con la fase de dispersión líquida, tenemos el caso del aerosol líquido o en todo caso niebla y nubes. De estado o medio de dispersión líquido, por ejemplo, con gas como fase dispersa, tenemos espumas de jabón, de cerveza. Y otro ejemplo de medio de dispersión sólido con un gas sería la espuma sólida, como es el caso de la piedra pómez.
Aquí le coloqué una clasificación de la materia, ¿sí? Que dijimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que se encuentra en el universo, y su resumen de clasificación para que ustedes lo puedan considerar en su momento de estudio. Por ejemplo, las sustancias puras con sus características, hablando de elementos y de compuestos, y de las mezclas, de tipo de mezclas homogéneas y heterogéneas, hablando de sus características. Así también tenemos métodos de separación, como por ejemplo el caso de la centrifugación, cristalización, cromatografía, decantación, destilación, filtración, separación magnética y tamizado. Veremos algunas características de cada uno de ellos. La evaporación, por ejemplo, es una metodología que se utiliza para separar mezclas de un sólido disuelto en un líquido. En este caso, la mezcla se calienta hasta que el disolvente, y en nuestro ejemplo sería agua, se evapora quedando el sólido que estamos viendo que está colocando, en este caso es sal, en el fondo del recipiente. Entonces lo que vamos a esperar es que el agua se evapore y quede en el fondo solo la sal. Para separar, dice, agua de sal que forman parte de una salmuera, dice, el agua se evapora y la sal queda en el vaso precipitado si lo realizamos a nivel de laboratorio. En la centrifugación tenemos que es el método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferentes densidades mediante una fuerza rotativa. Acá estamos viendo unos tubos que se está buscando separar el sedimento del líquido y van a girar a tantas revoluciones por minuto. La máquina que se utiliza para separar se llama centrífuga y la cual dice imprime a la mezcla con una fuerza mayor que la de la gravedad, provocando que ésta sedimente a los sólidos o a las partículas de mayor densidad. Acá podemos ver la centrífuga y esta es la que utilizamos, por ejemplo, para separar las muestras de sangre en el paquete de glóbulos rojos, quedando una franja blanca en donde se encuentran los leucocitos con las plaquetas y arriba la parte líquida de la sangre que sería plasma. Esto considerando que en nuestra imagen los tubos que se utilizaron tuvieron que haber estado homogeneizados con un anticoagulante. En todo caso, acá arriba se denominaría suero. Otro método de separación que tenemos es la cromatografía. Aquí los componentes de una mezcla que van a ser separados son distribuidos entre dos fases. Una de ellas es la fase estacionaria de mayor superficie y la otra está constituida por un fluido líquido que sería la fase móvil, que atraviesa un lecho de la fase estacionaria. Acá podemos ver el ejemplo de cómo se corre esa coloración de papel por un efecto que se está dando a través de una membrana que permite que suba el agua a través de ella. La decantación se utiliza para separar líquidos insolubles entre sí y con diferentes densidades. Por ejemplo, tenemos acá el caso del agua y del aceite. Si quiero separarlo, lo puedo realizar de esta manera. Tradicionalmente, el aceite de oliva se mantiene separándolo del resto de la aceituna triturada por decantación, es decir, se utiliza este método de separación. La destilación es otro método de separación. Sirve para separar dos o más líquidos solubles entre sí, con un aparato que se muestra acá, que sería de destilación o el destilador, ¿sí? Lo que se hace es hervir la mezcla y se condensa los vapores que se producen. Los distintos componentes se van a separar por sus diferencias de ebullición, ¿sí?
Otra metodología es la filtración. Esta se utiliza para separar un sólido mezclado con un líquido en el cual no es soluble. Acá nos muestra el caso de la arena, ¿sí?, con estructuras sólidas y que a través de un papel de filtro y un embudo, ¿verdad?, se permite separar el líquido sin la arena que va a quedar depositada aquí en el papel de filtro. Otra metodología es la separación magnética. Se utiliza separando el hierro cuando está mezclado con otros sólidos. Un ejemplo de esto sería la arena mezclada con limaduras de hierro, en donde se utiliza un imán que mediante esta separación magnética separará el hierro de la arena. Y la última metodología es el tamizado, que permite separar sólidos utilizando el principio de la filtración, es decir, por diferencia de tamaños. Cuando queremos separar la tierra de las piedras, por ejemplo. Y aquí tenemos una presentación de las técnicas de separación de mezclas, teniendo en cuenta si son mezclas heterogéneas, hablando de separación por filtración, decantación, tamización e imantación, hablando de separación magnética, cada una con sus características para ser utilizada, y en mezclas homogéneas, la destilación, cristalización y cromatografía. Por este bloque de contenidos nos quedamos por aquí. Nos vemos hasta pronto en nuestra videoconferencia. Chao, chao.